Ahora en Científicos Industria Argentina es el turno de la historia. Lo vamos a presentar como siempre con Sergio Wisniewski, que es nuestro columnista. Ves que a medida que van pasando los programas lo voy pronunciando cada vez mejor y con más tranquilidad. Me pone nervioso, me voy entrenando para pronunciar el apellido de Sergio. Pero es la última vez que voy a hacer esta broma porque ya está. De acuerdo con lo que nos propusiste, o con lo que me propusiste, aparece el 12 de octubre, dice, descubrir al otro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué escribiste eso? Bueno, porque hay un libro muy interesante de Todorov que se llama La conquista de América, el descubrimiento del otro, y hace un muy pormenorizado análisis de la figura de Colón. Ajá. Y entonces eso aporta algo novedoso, porque siempre estamos viendo que se descubrió América, etcétera, y estamos discutiendo si es un descubrimiento o no es un descubrimiento, porque ya había... Es que suena tan ridículo decir que es un descubrimiento, pero por empezar América estaba descubierta porque había gente que vivía acá. Claro. O sea que descubrir habría que aclarar con una bajada. Descubrir para los europeos, descubrir para Colón o para los que venían en el barco. Pero decir que descubrir América suena por lo menos falso. Después, con algún asterisco puedo aceptarlo. Claro, pongámosle, para los europeos Sí. fue un descubrimiento, pero también fue para los americanos, que no de América, ¿no? Pero para los que vivían en estas tierras también fue un descubrimiento. Es De como... que hubiera otras personas que venían de otro lugar. Exacto, fue como una especie de blooper increíble, que sin buscarse, de repente se encuentran. Sí. Y por primera vez el planeta Tierra tiene una especie de conciencia de sí mismo, de realmente su dimensión y de todos los habitantes que la habitan. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo hablan entre sí? Porque llega Colón y los que llegan con él, que siempre me contaron de que eran personas que eran todos presos, que salieron, vamos a suponer que es cierto. Llegan a las costas, tierra, etcétera, bajan y ¿en qué hablan? Bueno, la pregunta por ahí es mejor decir cómo se incomunican. Bueno, ¿cómo se incomunican? Porque hay un diario de Colón, era muy riguroso Colón, ¿Sí? Y escribió ya el 13 de octubre, al otro día, sí, ya hay escritos. Y es impresionante lo que dice, porque dice? una de las cosas que dice es, estas gentes no tienen costumbres ni religión. ¿Qué quiere decir que no tienen? ¿Cómo sabía él en un día que no tenían costumbres? No, pero lo increíble es que tiene delante de sus ojos Sí. a gente que tiene muchísimas costumbres, tiene religión. Mirá si no van a tener religión, tenían enorme cantidad de religiones y de formas de ser, pero para él todo eso no eran costumbres, porque costumbres hay una sola. Para lo que ellos, las costumbres de ellos, de los europeos. Las costumbres de ellos. Una de las costumbres que le chocó muchísimo es que estaban desnudos. Ajá. Y entonces, en una de sus reflexiones, dice, a pesar de que van desnudos, creo que están más cerca de seres humanos que de animales. Ah, qué bien. Sí. Y con una especie de espíritu humanista lo dice, ¿no? Gracias. Porque tuvo que pasar bastante tiempo para que haya una bula papal que diga los habitantes originarios de América son seres humanos. Tuvo que decirlo. Porque hasta ¿qué sospechaban que eran? Estaban en estadía intermedio. Un estadio inferior. Y en muchos otros momentos, Colón enojado escribe, son unos perros. ¿Ah, sí? Sí. Y lo interesante de ese análisis del diario personal de Colón es que es un tipo, según Todorov, que vive entre dos épocas. Muy todavía metido en la ideología medieval. Él se creía un cruzado. Un cruzado que iba en busca del Gran Khan, a cristianizarlo. Y entonces pues, él pensaba que iba para la India, para la China. Él pensaba que iba para ahí. Y cuando llega a Cuba, a la isla, le promete, le jura a sus hombres de que van a encontrar civilización en esa isla. Ajá. O sea, estuvo convencido hasta último momento de que su misión era esa y todo lo que es la búsqueda... Y encontraron civilizaciones, solo que no las que estaban buscando. Claro. Lo que pasa es que eran civilizaciones distintas. Exacto, ellos habían hecho una película que no existía. Sí, y aparte lo que dice Todorov es que en la búsqueda del oro es un señuelo que Colón usa para que los demás, que lo único que les interesaba era el oro, lo acompañen, pero que él en cierta forma es un tipo entre dos mundos, como un Moisés que llega a una nueva tierra pero no la va a poder habitar. Una nueva época, pero él no tiene ese espíritu, él quiere todo el día cristianizar, pero tiene esa ambigüedad. Él es uno de los primeros que, por ejemplo, organiza cacerías con perros a indios, al mismo tiempo que, por otro lado, busca esa comunicación, busca indios con los que establecer un diálogo, que sería muy bueno algo más pormenorizado, ¿no? ¿Cómo se logró un idioma común? Que no se logró, en realidad. Pero por eso te pregunto, ¿qué es lo que está registrado de la historia de que estas dos personas que se encontraban, ¿en qué hablaban? Porque vamos a suponer que no se atacan. Tampoco entiendo por qué no se atacaron, ¿no? Porque hubo una suerte de dominación de parte de los españoles que llegaron acá. Sí, justo llegarán una especie de población mucho más pacífica que las que después van a tener con estados organizados. Los incas, los aztecas, los mayas tienen estados organizados. Estos son en un estadio mucho más pacífico y no tan
organizado, al menos no a ese nivel de complejidad. Ajá. Pero te cuento una anécdota muy Dale. graciosa. Colón en un momento había escuchado que tocaban tambores. Entonces se quiso acercar a ellos, a unos indios, y empezaron a tocar tambores. Y la respuesta que tuvieron fue flechazos y lanzazos. Estaban tocando algo que seguramente para la cultura de los pueblos de acá era una provocación. Entonces, en ese prueba y error permanente se va buscando algo en común, alguna forma. Pero la actitud de Colón fue totalmente desconocer. Y no pudo, él, en todo caso, lo que dice Toro, descubrió América, pero no descubrió a los americanos. Te voy a hacer una última pregunta respecto del tema de Colón. ¿Él realmente creyó que había descubierto de que la Tierra era redonda y no plana? ¿O esto es otro mito? Esto es un mito. Hay un montón de escritos. No, los griegos lo sabían claramente, Eratóstenes sabía que la Tierra era redonda por mediciones que había hecho, que son muy fáciles de explicar y están registradas. Pero yo aprendí, a lo mejor no vos, pero a nosotros nos contaron que Colón fue el que descubrió que la Tierra era redonda. Sí, es verdad eso. Pero eso no habrá escrito en su diario. Como no sabía que había un diario de Colón, él no escribió, me acabo de dar cuenta que la Tierra es redonda, ¿no? No, al contrario. Eso, no. Él era un gran lector de cartografía. Ajá. Y aparte tenía un diálogo permanente, un contacto permanente con marinos. Los marinos no pensaban que después de cierto límite se caía el mar. Pero eso o que había tortugas que sostenían la Tierra, una cosa. Sí, lo que sí pensaba, y lo que se pensaba en la época, era que las dimensiones de la Tierra eran mucho más chicas de las que efectivamente Eso eran. es razonable, ¿no? Sí, pero entonces ahí tenés un mito para decir, no, o sea, Colón no fue el que descubrió que la Tierra era redonda, ya era casi un lugar común en Europa eso. Era. ¿Y por qué era. nos contaron eso? ¿A quién le conviene que nosotros nos creamos que Colón fue el que descubrió que la Tierra era redonda? Porque tiene que haber habido, alguna vez empezó esto. Sí. No sé yo, pero no sabes por qué. Eso de verdad lo desconozco, pero hay otra cosa que es interesante, que es otra confusión muy común. Pensar que la palabra colonialismo viene de Colón. Ajá. Y en realidad la palabra colono viene de la época del Imperio Romano, que son estos labradores que están yendo a tierras que hasta ahora no habían sido labradas, como una especie de adelantados. Ajá. Y él sintió que con su nombre, en ese sentido, sí, se sintió como una especie de elegido, porque él se creía un elegido, y que como Colón, como apellido, tenía que colonizar nuevas tierras. Los reyes también se creían elegidos, ¿no? Los reyes eran elegidos. Él se llama Sergio Wisniewski y es el nuevo columnista de historia que tiene Científicos Industria Argentina. Seguimos así.